Bueno, vecina, le habla Andrés, su vecino, ¿cómo está? Vecina, dígame. Oiga, Buenas tardes. de casualidad ¿Sí? está usted en la casa. Sí, acá ando. ¿De casualidad no está lloviendo? ¿No? Bueno, no, ¿será que le puedo encargar mi ropa? Creo que ya está seca, lo que pasa es que aquí en el centro está lloviendo. Bueno, sí, está bien, no se preocupe. Le agradezco mucho, vecina, De disculpe la nada. molestia. No se preocupe, hasta luego. Gracias. Mira, literal te digo, eso lo puedes poner. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Estamos aquí muy contentos con, una sensación que solamente puede ser de Tuxtla. Hace un perro calor, pero afuera está lloviendo, ¿no? Entonces pasa mucho este sentido. Andrés, no sé si sea muy interesante decir que aquí está Andrés Tachiquinip, Andrés reportero aquí también comentándoles. Muy buenos resultados, ¿no? Ahorita que estábamos hablando, antes de entrar estábamos hablando del anterior capítulo de Rosario Castellanos, que mucha gente como que le atrapó. Yo recibí varios comentarios al respecto, sobre justamente el tema de la soledad, y que creo que me pareció bien interesante. Andrés, ¿qué te pareció esa conversación? Creo que fue de los mejores capítulos que hemos tenido. Creo que esos son los podcasts que a mí me gustan mucho, porque son como muy espontáneos, ¿no? De que no planeas nada, o sea, tomas una ruta y a ver por dónde terminamos. Ya ves que comenzamos hablando de tu vida académica, claro, y al final nos pasamos a los libros y al final terminamos comentando lo que veíamos venir en tema de elecciones, que ahorita pues ya estamos en época post-electoral de este año 2024. Pero bueno, como tú me estabas diciendo, está lloviendo ahorita, pero con un chingo de calor. Claro, siempre. Y justamente algo que estábamos platicando antes de entrar y dijimos, vamos a darle como una cuestión muy vertiginosa a esto, es que, pues nada, o sea, lo primero que se nos viene a la mente ya en esta edad es, está lloviendo y bueno, ustedes seguramente lo vieron antes de escuchar o ver este podcast. Pues yo hablé con mi vecina porque se me olvidó mi ropa que lo había dejado afuera. Entonces, pero creo que también es una necesidad, porque te acuerdas que habíamos dicho cosas que no aprendes de la universidad y que uno lo va aprendiendo afuera. Con la experiencia. Y creo que eso es como lo interesante. Hay cosas que muy elementales en la vida que nadie te instruye en claro, cómo hacerlas. Y sobre todo también uno tiene que aprenderlo pues sobre la marcha, ¿no? Y eso es como también te dice, chales, esto no me hubiera gustado que alguien me lo hubiera explicado cómo funciona la vida de adulto y no solamente otros temas académicos y teóricos. Creo que también la vida es muy práctica, ¿no? No solamente es en teorías. Y ahorita me quedo como te decía, ¿no? Ahorita tú ya bien metido en tu onda de señora, de amo de casa, de que, güey, ya está lloviendo la ropa, güey. Mi ropa, literalmente, y ayer la ve y dije yo, bueno, y dejé abiertas mis ventanas, pero... Y ahora ya comienzas a entender a tu madre, ¿no? O sea, cuando dicen, ay, hijo, la ropa está... No, mi mamá se enoja mucho cuando de repente se moja la ropa, aunque se moje poquito, porque es como una onda de, la tengo que volver a lavar. Claro. No, es como un doble trabajo y eso que me parece muy interesante. Y una de las cosas que justamente hace como 2 horas antes de venir a este podcast estaba aprendiendo, me encontré con una persona que me dio clases hace mucho tiempo, y una de las cosas que me decía y me daba un consejo que me parece bien interesante es que uno no siempre le va a caer bien a todos, ¿no? Que eso es lo que me decía, ¿no? Me dice, mira, tú debes de entender que el día de hoy pueden haber gente que te quiere y gente que no te quiere, ¿no? Y creo que es lo más normal, ¿no? Y eso es muy normal, pero uno pensaría, y yo me acuerdo que en algún momento me pasó, que tú necesitas la aprobación de todas las personas, ¿no? Porque ese es indicador de que lo estás haciendo bien. No somos políticos para preocuparnos, para que les caigamos bien a la mayoría, ¿no? Sí, no, y me parece bien interesante lo que me decía, porque estábamos comentando un tema de, hacia dónde vamos a ir dirigiendo o personalmente hacia dónde vamos a ir visualizándolo, y era bien interesante cómo me lo planteaba, ¿no? O sea, tú, me acuerdo, tú siempre ejerces tu trabajo, pero siempre, independientemente de cualquier cosa, le vas a querer bien a las personas o mal, cualquiera de las dos cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andrés? ¿Alguna otra cosa que se te venga a la mente que no hayas aprendido en la universidad y que haya sido vital al momento de trabajar? De la vida laboral, el SAT, güey. El SAT, claro. O sea, nadie nos explicó qué pedo con el SAT. O sea,
para mí fue como de que, o sea, tengo que ir a las oficinas y qué tengo que decir. Recuerdo mucho en el 2021 cuando me conseguí mi primer trabajo, bueno, en el que estoy todavía en la Red por los Derechos de las Infancias. Saludos a Redias. A Redias, exacto. Recuerdo que me dijeron la organización, dice, pues tienes que darte de alta con tal régimen y que no sé qué, y luego nos tienes que dar estos datos y que no sé qué. Y yo así de que, chale, ¿cómo se hace esta madre, no? Y luego dice, pues esto no me lo enseñaron en la universidad, o sea, pues ahorita, bueno, ya viéndote tú en el medio laboral, dices, esto era una cosa tan elemental, claro, pero que en ningún momento, ningún profesor nos pasó por su mente, o en los planes de estudios pasó por el mente de que era necesario ese tema, y al grado que yo tuve que contratar a otra persona para que me apoyara. Pues. Sí. Y era cuando también dices, ya, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, mucho tema de que tiene que ver, por ejemplo, la declaración mensual, la declaración anual, el tema de... No te gastes los impuestos que tienes que pagar. Claro, el de que siempre tienes que estar pagándole al SAT, el de... O sea, varias que ahorita cosas. Si te pasas de tanto de... Ya ves que también cuando te das de alta en el SAT también la de tu cuenta. Amonestaciones. Ajá, sí. También tienes que... Bueno, son un chingo de cosas que apenas yo le estoy como entendiendo y ahorita... Yo, afortunadamente, mi primo es mi contador, así que le mando un saludo a mi queridísimo primo. Y que creo, bueno, una de las cosas que creo que también tiene que ver con un tema generacional es esto que creo que es bien importante pensar, de que, bueno... Nuestra generación está encaminada justamente a tener mayores problemas de jubilación y mayores problemas de fondo para el retiro, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo un familiar que pues trabajó en Comisión Federal de Electricidad y se jubiló, y bueno, ¿tú crees que en algún momento de su mente le ha pasado qué es el SAT? Pues evidentemente no, o sea, ni en la mente, ¿no? O sea, la verdad. Pero el punto aquí es, nosotros y nosotras ya estamos muy preocupados por este tema de emitir facturas, de hacer declaraciones mensuales. De hacer declaraciones mensuales. Que los anuales, que si para que no te pagues tanto y puedas recuperarlo en la declaración anual, puedes meter tus facturas, claro, que gastaste. Todo un relajo que dice, chales, ¿no? Así de culera está la vida adulta. Pues. Y sobre todo porque, bueno, la mayoría de las personas que trabajamos evidentemente en ese rubro de facturas, te vas dando cuenta que en algún momento sacas un dinero extra. ¿Por qué? Porque le tienes que pagar al contador y tienes que pagar tu factura. Exacto. Que por una parte es muy bueno también porque tienes cierta libertad en poder como abarcar un poco más de chamba y de trabajo. Bueno, me sale un trabajo acá y otro por allá y lo puedo ocupar. Pues qué bien, ¿no? Pero también es como esto de la onda de ser freelancer, ¿no? Claro. O sea, creo que prácticamente eso de emitir facturas, de estar como trabajando por aquí, es prácticamente ser freelancer. Solamente sí que ya con la onda del SAT y todo eso. Pues al final de cuentas, pues creo que son los tiempos que nos tocó vivir ya. Claro. Y sí, ya. Somos hijos e hijas de nuestro tiempo, siempre lo he dicho. También otra cosa que me parece que tampoco nos enseña mucho la universidad es este tema de la independización. Es decir, creo que estamos en un momento donde siempre pensamos que vamos a estar con nuestros papás y que nos cuesta dar ese brinco. Justamente ayer lo platicaba con una amiga, ¿no? De que a veces llega un momento en el que hacerte independiente es de valientes y no una norma. O sea, por ejemplo, decir, bueno, ya tengo 35 años y bien me podría salir de mi casa o bien no. O sea, tampoco es como existe una obligación. Yo creo que hay dos contextos con el tema de la independencia. Cuando te independizas de tu familia, era de que a mí, creo que en el 2022, creo que le dije a mi familia, es que yo me voy de la casa porque yo quiero vivir y tengo mis proyectos. Y recuerdo que la primera respuesta que dijeron, no. Era de, ¿y por qué te vas si estás muy cómodo trabajando acá, no? Porque mi familia es como de que están y siguen estando felices de que yo siga trabajando, porque tengo un trabajo, pues home office. Y me dijeron prácticamente, la respuesta fue un rotundo no. Obviamente fue como del que yo estaba ilusionado porque ya quería vivir solo, ir a rentar. La típica frase de hacer tus cosas, ¿no? Exacto. Pero después como que dije, no, ¿para qué te vas? ¿No? Claro. Y fue como un rotundo no del que no está a discusión eso, y aparte no tienes razón para irte porque ya sabemos cómo estás chambeando. O sea, estás en la casa, siempre estás trabajando acá y no tenemos pedo que ocupes el espacio que quieras. Pero también entiendo que hay padres de familia que dicen, pues ya tienes que irte, ¿no? Claro.
directo o indirectamente te lo están diciendo, ¿no? Y eso es lo que también he visto o he oído también de conocidos, ¿no? Yo ya me tengo que ir, no sé cómo lo vaya a hacer, pero ya me tengo que ir, ¿no? De la casa, porque siento que yo ya no debo de estar con mi familia. Pero en mi caso, pues creo que pues, no me he independizado de mi familia, he estado ahí. Económicamente sí, ya soy independiente. Eso, ¿sí? Sí, yo también desde los 19. Eso ya sería una pena, una vergüenza, depender de los padres hasta ya una vez egresado de la universidad, ¿no? Claro. Que bueno, yo todavía dependí de mis padres, todavía me apoyó mis padres, creo que todavía como 6, 7 meses haber egresado. Pero mi padre fue como muy comprensible, pues es que cuando uno inicia siempre es complicado, ¿no? Ah, tremendo tu padre. Y fue como un alivio para mí porque ellos sabían que cuando yo egresé pues no tenía trabajo, no tenía dinero y me daban mensualmente, todavía en eso como si yo siguiera estudiando. Y en ese tiempo yo estaba terminando de hacer la tesis. Y recuerdo que ya cuando le dije a mi padre es que ya conseguí trabajo, pero voy a comenzar a trabajar hasta tal fecha o tal mes. Y recuerdo que me dijo esa frase, ¿no? De que pues es que, bueno, tampoco te preocupes, cuando uno inicia siempre es complicado. Ah, tremendo, ¿eh? Y eso me lo dijo y me relajó tanto que mi padre, porque yo estaba muy apenado todavía, y tampoco podía rechazar porque estaba en una posición de que si no lo acepto, ¿de qué sobrevivo? Porque no estoy trabajando, ¿no? Claro. Y entonces como que fue como muy lindo también por parte de mi familia, y creo que por eso también como que hemos sido unidos, o sigo siendo muy unido a mi familia, a mis padres, pero bueno, eso es lo que yo podría hablar desde mi experiencia personal con el tema de independizarse o no independizarse de la familia. Uno se siente a veces como un adulto, como un adolescente de 26 años, decía una vez. No, pues, y que creo que, bueno, definitivamente esas palabras son sabias, creo. O sea, esa palabra es correcta, creo, y no se me va porque, pues es que sí, al final de cuentas, terminar un ciclo y iniciar otro siempre es difícil, ¿no? O sea, sí, independientemente, porque yo, que afortunadamente tengo este privilegio de estar con estudiantes y todo este rollo, sí, siempre les digo que es la etapa donde más tienen que aprovechar, pero donde más responsabilidades tienen que hacer. Claro. Es decir, es una etapa donde ellos se pueden ir al antro, pueden estar con quien quieran y eso no hay ningún problema. Donde tienes como más chance de escaparte. Claro, ¿no? porque por ejemplo, haces tu tarea, no sé, 5 minutos antes de que entres a la clase y no hay ningún problema, ¿no? Pero por ejemplo, ya creo que una de las cuestiones que sí tiene que estar marcada es tu plan de vida. Por ejemplo, yo creo que las personas que no tienen ese plan de vida piensan que después de que termine la universidad viene otra cosa. Sí. No, o sea, por ejemplo, a mí me pasó, y ahorita lo estábamos platicando con una maestra, de que muchos de mi grupo era como de que, no, pues termino. Y voy con otra maestría. Y voy a hacer algo más, pero no sé qué puedo hacer. Entonces se cierra muy delimitadamente las cosas. Pero fíjate que muchos lo que hacen saliendo de la universidad es como, es que pues si no hay chamba, pues puedo estudiar una maestría y voy a conseguir una beca de tal institución, ¿no? Y digo, pues qué bien, ¿no? Tal vez a mí, en lo personal, nunca fue mi tirada eso de que querer seguir estudiando y estudiando y estudiando. Porque yo bueno, a mí me gusta mucho estudiar, leer y abordar temas y todo eso, y siempre estoy como al tanto, como que trato de estar al tanto con el medio académico, con los temas que a mí me interesan, pero tampoco soy como del que, no me gusta tal vez como la rigidez de una institución para decir voy a estudiar una maestría, ¿no? Claro. Porque siento que yo soy más como de hacer actividades de campo, de estar aquí y estar allá conociendo. Sí. Y eso también, pues, es otra forma también de ser académicos, ¿no? Entonces, sí. Pero he visto que muchos saliendo de la carrera es como de que, pues, espero que me den chamba, ¿no? O todos tienen la ilusión de que ya me egresé, ya teniendo el título en mano, ya cae chamba luego, sí. ¿no? Y cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto, ¿no? Y que, bueno, yo, para terminar este tema, creo que tiene que ver con un tema de la falacia de la educación, ¿no? Porque, por ejemplo, en un país como México, y eso lo hemos hablado mucho con algunos pedagogos y pedagogas, de que existe una falacia ya a la hora de la educación. Es decir, a nuestros padres y madres les decían, sus hijos tienen que estudiar para generar más oportunidades. Y dices, bueno, sí, va. Lo cual creo que es evidentemente una realidad. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta que las oportunidades cada vez se cierran más. Y sobre todo, vemos que, por ejemplo, creo que ahora ya estamos en un momento donde nos damos cuenta que ser el primer estudiante con el primer promedio no te garantiza que allá afuera seas el mejor o la mejor trabajadora.
¿Por qué? Porque mucha gente piensa que, por ejemplo, yo llevo mi 9.8, ¿no? Aquí y está por mi eso 9.8. ya tengo ganado el terreno. Claro, entonces, y te das cuenta allá afuera de que ese 9.8 vale lo mismo que ese 7 de un chavo que tal vez no llegaba, pero sabía muy bien editar. O como ahorita unos compañeros que veo, güey, yo tengo el título, tengo una chamba, pero otros güeyes que no se han titulado y nada, y tienen mejor chamba que yo. Claro. Sí. Así es la competencia laboral. A veces uno puede tener el título, la cédula, el mejor promedio, pero puede no tener los mismos contactos que el que sacó 7. Y justamente lo que yo te decía, ¿no? Y bueno, y ahí se temen metas de tráfico de influencias, corrupción. Inclusive yo lo apelo también a la suerte, ¿no? Hay gente que está en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, y de repente dices, o sea, qué suertudo, ¿no? O sea, están, lo agarran, lo toman, aunque no sean expertos en el área, pero ahí van. Claro, y ahí van, y que creo que esa es como una de las cuestiones que me tocó un amigo la vez pasada que me platica, güey, es que era es que era la oportunidad, me decía, claro. Pero después que me estaba diciendo eso porque se estaba quejando de la chamba que le había tocado. Es que creo que se fue más por el sueldo, cosas así. Y es que era la oportunidad de poder conseguir chamba y que no sé qué. Y yo le hice este planteamiento. Bueno, sí, era una oportunidad, pero la pregunta es, ¿esa oportunidad era para ti? Claro. Porque creo que, bueno, una oportunidad puede tener también, bueno, del tema de la oportunidad creo que va a variar mucho. Bueno, puedes estar ante una oportunidad, pero puedes que esa oportunidad no sea para ti, claro. y sea para alguien más. Pero por el tema, a veces estamos en un país y en un estado donde lo importante es pensar en uno mismo y sin pensar, bueno, me están dando y me dicen que me pueden aceptar, pues voy aunque yo no cumpla con el perfil, ¿no? Entonces, y lo que tú decíamos, pues, creo que también egresando uno se ve forzado a agarrar en lo que... Claro, y yo creo que es eso, ¿no? Lo que estamos platicando, ¿no? Que al final de cuentas, o sea, existe como esta falacia o esta trampa, ¿no? Que se puede llegar a tener con la educación y que, bueno, al final de cuentas creo que, hablando y que el título sugerido de este podcast podría ser El empezar siempre es difícil, creo que es muy interesante que también iniciamos nuevos ciclos y eso al final de cuentas se complica muchísimo en diferentes cosas, ¿no? Antes de cambiar un poquito de tema, creo que me parece bien interesante también que hablemos justo de nuestras impresiones de la jornada electoral. Post-electoral. Claro, ¿cómo estuvo tu jornada laboral, Andrés? ¿Qué hiciste? Nomás una pregunta, ¿sigue grabando, verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Es que mi lista ya me falla, güey. Sí. Pero bueno, cuestiones técnicas. Creo que hablando de la jornada electoral, del día que apenas, pasó apenas... Sí, hace la semana pasada, ¿no? Ajá, entonces, transcurrió tranquilo. Y la pregunta ahorita, ¿tú fuiste a votar? Yo no fui a votar. Te dije que no fui a votar. Dijiste, si me da tiempo... Si me da tiempo, voy, no me dio tiempo. Capaz sí fui. No fui a votar. Yo sí fui a votar, transcurrió todo tranquilo. Que por cierto llamó mucho la atención el tema de decir, el clip que hiciste diciendo de que en mi pueblo obligan a firmar, a votar, pero en mi zona no, o sea, eso creo como que llamó mucho la atención. Es que también, dentro de la misma zona, pues sí hay una división, ¿no? Si estás con un bando, pues los que están en el poder, porque saben si la mayoría no va a votar, corren el riesgo de no ganar, ¿no? Entonces por eso están como de que si no llegas, te vamos a cobrar tanto. O cuando fue el cierre de campaña, me dijo un amigo ahí de la cabecera municipal de Sinacantán, es que, güey, van a sacar su lista para ver quiénes están y si no estás cuando pasan lista, todo el miedo. Te dan tu multa de 500 pesos al inicio, antes de que comience el evento. Y al final del evento sacan otra vez la lista. Y si no estás, otros 500. O sea, al final terminas pagando 1,000 pesos de multa, güey. Y bastante. Y entonces, pues ese es como el contexto, ¿no? Y aparte yo mencionaba también previo a las elecciones que pues era como este contexto diverso en que se desarrolló. Si te das cuenta ahorita con el tema postelectoral, pues ahorita se das cuenta las noticias están hablando de muchos enfrentamientos, claro. Como que... Oye, pero ¿tú qué viste en tu casilla donde te tocó votar? Todo tranquilo, la verdad. Bueno, ajá. No hubo como algo como grave que digas, pues normal, que cada quien llegó a votar, hizo su fila, pasó a votar, contaron los votos, cosas así. O sea, transcurrió con normalidad. Normalidad.
lo que porque ya sabíamos quiénes iban a ganar, o sea, sí. La cuestión era si hubiera ganado el que ya sabíamos que iba a ganar, ahí sí se hubiera armado, porque pasó cuando perdió, creo que el PRD, creo en el 2010, o no me acuerdo, por esos años más o menos. Sí, porque estaba en el poder, pierden el poder, entra el que está ahorita, y ahí sí, cuando fue las elecciones, dieron los resultados, creo que sí hubo hasta muertos. Porque era como, ¿cómo voy a perder el poder, no? Si yo se supone que yo soy el que tiene el poder, ¿no? Bajo ese sentido. Y creo que es lo que pudo haber pasado ahorita, porque veo que también en Tila, creo que también está ahorita el tema del conflicto. El municipio autónomo de Tila. Entonces, creo que hay una inconformidad también y esta falta de no respetar la democracia o el ejercicio democrático a través del voto popular, que ahorita es lo que sale como a relucir en este sentido. Y bueno, y que también creo que ahorita estaba checando unas notas que también por lo menos en temas de género, en el tema de los presidentes municipales electas, creo que también hay mujeres, que no llegó al 50%, porque la mayoría quienes ganaron las elecciones son hombres. Porque de los 124, creo que como son 23 son mujeres según el PRED, ¿no? Entonces dices, bueno, pues todavía está lejos que sea como, haya una igualdad de género en el tema de cuántos gobiernan los municipios. Claro. ¿No? Yo pues creo que valdría la pena como confesarlo, o sea, la verdad es que a mí me tocó ir a cubrir el voto del gobernador, ¿no? Entonces, sí me tocó. Le gritaron feito. Le gritaron feo. O sea, yo te puedo pasar el material, lo podemos poner acá si tú quieres. Entonces, aquí viene el momento donde ponen primero los abucheos. Y después la entrevista que le pude haber hecho y que le hice, ¿no? Gobernador, ¿cuáles serían los próximos retos para la próxima o el próximo gobernador que se tenga en el estado? ¿Cuáles serían los retos para su siguiente administración? Bueno, el próximo gobernador, sin duda alguna, el próximo gobernador o gobernadora, sin duda alguna, va a trabajar con mucha legitimidad porque se ve la participación ciudadana, la gente está muy interesada en que se tome en cuenta lo que debe de ser, que es la participación del pueblo para elegir a sus futuras autoridades. Y yo creo que van a entrar muy bien, con toda la legitimidad, y van a seguir trabajando para sacar adelante a Chiapas y a México. Gobernador, ¿se siente contento con su administración? Sí, me siento muy contento. Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando hasta el último día para cumplirle a las y a los chiapanecos. Muchísimas gracias. Entonces, regresando con ese tema, creo que justamente, por ejemplo, te hago la crónica para que creo que quede mejor, ¿no? Yo llego y bueno, nos habían enviado a otra casilla que era el que estaba en la UVM y pues la UVM no era ahí, era la VG. Entonces, nosotros nos habían dado esa instrucción y bueno, rápidamente nos fuimos al VG. Cuando nosotros llegamos era 7:50 y ya estaba el gobernador. O sea, el gobernador muy puntual, era el quinto o el sexto de la fila y ahí estaba, ¿no? ¿Hizo fila? Hizo fila. ¿No? Bueno, qué bien por el señor, ¿no? Algo que vi y que también es bien interesante lo que dices, ¿no? O sea, hay varios, por decirlo así, candidatos y candidatas que pasaron directo. Que tuvieron ese problema, ¿no? De querer pasar directo. De querer pasar directo. Y hubo casos donde le dejaron pasar, pero me dio alegría donde la población dijo, no, haz fila, ¿no? Y la fila está bien larga. Pues. Pero hay otros y otras que sí vi que lo que hacían era mandar a una persona y cuando ya llegaban, pues ya se metían a la cola y daba esa impresión de que nunca hicieron cola. Ah, sí. Entonces eso también es algo que hay que ver. O con lo que pasó con ¿Con Olga Luz Espinosa? No, la del INE nacional, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se apellida Tadei. Sí, no sé. La presidenta nacional del INE. Que fue y le reclamaron pues de por qué no había hecho fila y creo que dijo pues yo había mandado no sé quién y aparte yo tengo que ir porque estamos en sesiones. Pero también hay que entender ciertos contextos, que hay personas, por ejemplo, como esta presidenta del INE pues no podía estar haciendo fila porque tenía que estar sesionando y es como también tener esta capacidad de entendimiento que hay personas que sí, por ejemplo los candidatos pues, que van a estar haciendo ese día, ¿no? Pues que hagan fila, ¿no? Pero en cambio los que están como estas autoridades electorales, pues indefinitivamente pues no pueden estar perdiendo el tiempo porque es la jornada más pesada y donde tienen la chamba todo lo que da, ¿no? Y
en sesiones constantes, que es lo que le explicó que una de las mujeres, creo que específicamente le reclama, es que yo ya tengo no sé cuántas horas, yo tengo una hija y no sé qué, y no me dejan pasar y que no sé qué, ¿no? Y recuerdo que le dice la presidenta del INE, pues puede planteárselo, puede que igual se lo hagan válido, ¿no? Entonces, pero entiende claro que en mi situación yo es que voy a estar seguir en sesiones, ¿no? Claro. Que esas personas dicen, sí es entendible, pero el tema de los candidatos dicen, pues no. Bueno, para no irnos tan lejos, a Maynes, ¿no? O sea, Maynes llega y ni siquiera creo que estaba haciendo cola. Ajá. O sea, llegó a una casilla que estaba en la Cuauhtémoc, allá en la Ciudad de México. Y inmediatamente la gente dijo, no, o sea, vete, no, déjate tú, vete a tu casilla, le dijeron. O sea, porque saben que definitivamente es una persona muy ubicada en Monterrey. Entonces, bueno, en Nuevo León. Entonces le dijeron, no, pues tú no, o sea, pues tú no eres de acá, entonces ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces, bien identitario. Bueno, regreso con el gobernador, entonces... estaban haciendo 6, o sea, y algo que me pareció muy interesante es que sí se le acercaba a la gente, sobre todo la gente grande, gente grande de edad, evidentemente. Algunos lo saludaban bien, otros como que le pedían cosas, al menos por lo que yo podía ver. Y bueno, solicitudes y varias cosas, ¿no? Y durante ese tiempo hay que señalar que creo que una de las cuestiones que causaron, creo que este abucheo, es que las casillas se abrieron una hora después. Entonces, por ejemplo, lo que pasó fue que el gobernador esperó casi una hora y media para votar. Horas. Entonces, qué bien. No, claro, que tú dices qué bien. Eso creo que es un dato de vital importancia para entender qué pasó con el abucheo. Entonces, el gobernador lo que hizo fue esperar y en algún momento como que se le acercaban personas, en algún momento ya dejó o sea, estaba platicando con su equipo. Y bueno, pasa, ¿no? Y luego ya como el voto ya que va a emitir estaba en una fila equivocada, ¿no? Entonces, como que dijeron, usted va acá, pero como es el gobernador, puede ir donde quiera. Puede ir donde quiera, entonces no le vamos a hacer el problema de modificarlo y hacer que regrese a la cola, porque estaba aquí y que era de la A a la D, creo, y él es Escandón, entonces le tocaba como de la E a no sé qué, y le tocaba esta fila. Entonces había gente que estaba muy inconformada, porque es como así de, ¿por qué él se va a meter a la fila? Eso, ¿por qué te lo explico, Andrés? Porque eso desencadena una serie de inconformidades, sobre todo con el tema del poder, ¿no? De que si bien el ejercicio del poder todos y todas somos iguales, en un ejercicio justamente más ciudadano y equitativo que es el voto, las condiciones son totalmente diferentes. Claro. Ahora, terminando eso, él emite su voto y que creo que una de las cuestiones que sí efectivamente generó mucho encono fue la espera. O sea, y no te estoy hablando de la espera de la gente y algo que hacían mucho énfasis en el tema de las escuelas, ¿no? De decir, bueno, es que si tú te vas en una escuela hay un domo, tú puedes esperar. En este lugar la cola era tan grande que ya no había lugar para esperar en sombra. Entonces, eso lo creo que generó un poco más de encono. Y bueno, estar bajo el sol. Estar bajo el sol. Y luego creo que una de las cosas más importantes es que el nivel socioeconómico de la población que estaba ahí. O sea, no es por discriminar ni decir nada, pero, o sea, mucho perfil alto, mucha gente blanca, aunque suene un poco ahí tendencioso, mucha gente que literalmente de otro poder adquisitivo, ¿no? O sea, por no decir, yo ubicaba ligera inclinación hacia la derecha, centro, ¿no? O sea, en estas personas. Y ahí voy para allá. Ok, bueno, interesante análisis. Termina el voto del gobernador y bueno, lo abordamos las y los medios de comunicación inmediatamente. Y antes de ir al lugar donde nos habían comentado, la gente comienza a gritar. Primero le gritan fuera. Sí. ¿No? Y este fenómeno desde la comunicación que me parece muy interesante, del decir, uno contagia a todos, ¿no? Entonces es como el de fuera, fuera, fuera. Luego le gritaron cosas que para mí me parecieron bien interesantes. Le gritaron incapaz. Okay. Yo creo que términos que no son muy aplicados a todos y todas. O sea, a un güey le puedes decir corrupto, político y es como casi un sinónimo. Pero decirle incapaz, otro que escuchaba le decían incompetente. Incompetente. Entonces, ¿qué? Porque no le gritaron como corrupto, nada. No le gritaron. Sí, porque fueron otros términos que lo que yo estaba escuchando en redes, bueno, entonces como que y se me hizo como muy interesante, okay, ¿no? Sí, o sea, no le gritaron
corrupto, ratero. No, nada. Nada creo que le dijeron, a quien le dijeron rata es a Pepe Cruz. A ¿no? Pepe Cruz. Cuando fue, ¿dónde votó él en Cañahueca? No me acuerdo dónde. No sé, pero debió de votar. Acá en Tupla decía, a él le gritaron rata. Sí, y pues bueno, terminamos este primer bloque porque ya estamos, y bueno, vamos a seguir, pero estamos ya a nada, ¿no? Entonces, ahorita seguimos con un buen tema. Segunda parte de este grandioso y hermoso podcast. Bueno. Y regresamos hablando justamente, nos agarró el tiempo y la pasión, Andrés, por eso vimos que era como una onda así de... Y bueno, cortamos, porque justamente ya nos estaba ganando el tiempo. Bueno, y para terminar el tema de Rutilio Escandón, creo que genera mucha reflexión, y a mí en lo personal me generó mucha reflexión, sobre todo el tema de, bueno... porque yo le hice 2 preguntas cuando terminó, y justamente ya lo vieron en el video que les voy a mandar a Andrés. La primera le dije, ¿cuáles son los retos del próximo gobierno? ¿No? Y yo creo que evidentemente el mayor de los retos es la seguridad, ¿no? O sea, creo que ni siquiera está como en discusión. Y ¿eso fue lo que respondió él? ¿O? No, lo que respondió fue, lo que creo que sarcásticamente él dijo, me parece bien interesante, porque dijo, no sé, pero yo dejo legitimidad. O sea, que para una versión un poco más light, legitimidad sirve como certeza, ¿no? O sea, yo dejo un buen gobierno, por decirlo así, ¿no? O sea, yo dejo bases para decir que este gobierno fue un gobierno íntegro y un gobierno al final de cuentas, ¿no? Y él repitió constantemente, yo dejo legitimidad para la siguiente administración, lo cual en lo personal es totalmente discutible, ¿no? Creo que yo hace poco me volvieron a entrevistar por un tema ahí de un chico que le mando saludos a Emilio en Guanajuato. Me preguntaba sobre qué pasó con Rutilio Escandón, ¿no? Y yo les decía, a mí me parece interesantísimo cómo al principio del sexenio había una encuestadora que utilizaba mucho el gobierno porque yo hice una investigación en nivel de licenciatura sobre él, entonces conozco mucho sobre Rutilio Escandón, y ahí viene una encuestadora que lo colocaba como el primer gobernador a nivel nacional, o sea, así de impacto, era como el gobernador ya en gestiones más posicionado, con mayor desempeño de todo el país, ¿no? O sea, nadie se iba a imaginar qué paroxismo tendríamos ahora. Pero el punto es, esta misma encuestadora ya en los últimos meses lo ha colocado en el lugar 30, 31, 32. Ha descendido, ¿no? O sea, claro, o sea, descendió, o sea, pasó de ser el América al Jaguares de acá, ¿no? Entonces, descendió literalmente, ¿no? Entonces, pasó de ser el 1 a pasó a ser el 32. Y que tú dirás, bueno, las encuestas, este tipo de monitoreos, ¿qué nos importan? Bueno, al final de cuentas, a mí no me importan nada, pero nos señalan algo. Pero nos da en qué pensar también, claro. Y creo que nos da también... creo que viene a confirmar mucho de lo que dice la población, mucho de lo que ha exigido la población, y creo que lo que señala la encuesta creo que no es sacado de la nada, sino más bien también es un reflejo más de los reclamos de la población chiapaneca. Claro, y en este mundo de contradicciones te digo una, y más al rato que hablemos de abrir conciencia, decimos la segunda. La contradicción es que efectivamente Chiapas sigue siendo de los estados más seguros del país, o sea, es el tercero. De hecho, lo volví a checar, pero creo que la percepción que tenemos es muy diferente, ¿no? O sea, y cómo tú puedes decir, cómo un estado tan seguro se siente tan inseguro. Porque, por ejemplo, volvemos al tema de los conflictos postelectorales. Las Margaritas, Tila, Coita, o sea, varios municipios que sí, o sea, que de repente fue como así. Bueno, a mí me pareció muy el de este chavo que era supervisor electoral de la Concordia, que lo dejaron en... O sea, la que falleció. Bueno, que lo asesinaron, ¿no? Que según fue atropellada. Que sinceramente yo de atropellar no le vi nada. Porque según el contexto que yo veo, pues, atropellado, pero creo que eso es como querer quitarle el peso del homicidio, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí es como bien interesante esto y pues hay que analizarlo. Y bueno, eso por una parte. Y luego le vuelvo a preguntar, sarcásticamente creo, y sí lo admito que haya sido un sarcasmo, porque le pregunto, oiga, gobernador, ¿usted está contento con su administración? Y de repente me dijo, sí, yo me siento muy contento con lo que he hecho.
Porque gané bien. No, y el punto es aquí, bueno... Porque... Contento evidentemente es una palabra muy subjetiva, pero... Contento, pero ¿en qué sentido? Claro. Contento, pero ¿por qué? Porque uno no puede estar contento por todo, ¿estamos de acuerdo? No, y yo creo que se fue por la fácil. Siempre ha sido, creo que característico de este gobierno ser un poco... generar cierta incertidumbre de todo, ¿no? O sea, creo que en los últimos 3 o 4 años ya ni siquiera la propia autoridad sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, creo que ese ejercicio me pareció como muy reflexivo para llevarlo como al tema, ¿no? Y bueno, terminando el tema de la anécdota de Rutilio Escandón, la que sí evidentemente está generando temas que me parece bien interesantes es el triunfo avasallador de Eduardo Ramírez Aguilar, que bueno... ¿Cuánto era el porcentaje final? Güey, o sea, la verdad, sinceramente, me parece abrumador la victoria, y te voy a decir por qué. Porque en varios lugares me preguntaron por qué va a ganar Eduardo Ramírez Aguilar desde en marzo. O sea, y me decían, ¿pero por qué va a ganar? Y yo les decía, es que hay muchos sectores. Y bueno, ves cuánto ganó y dices, qué tremendo... Arrasó. O sea, pero es aquí donde volvemos un tema, ¿no? O sea, no dudo, y eso sí es totalmente subjetividad mía y no viene desde lo profesional. Te pones a pensar, si bien estamos en un estado democrático, evidentemente se puede cuestionar totalmente la forma en que haya ganado. Es como el campeonato del América. Sí. Que la gente de repente dice, no, claro, el América es el campeón, pero de repente le dan un penal que mucha gente duda. Entonces, sí eres ganador, pero mucho que reclamar, pero cuestionable. Exacto. Entonces, y que creo que pasa lo mismo. Yo creo que el resultado más conservador fue 75% a 18% que tenía Olga Luz Espinosa. El último conteo que vi era de 82%. Si no sé cómo quedó penal de los votos, con los cómputos distritales, ahí ya no chequé. Pero sí, indudablemente, en pocas palabras, arrasó con las elecciones. Prácticamente no hubo oposición para él. Sí, y hay que entender cómo gana. O sea, evidentemente, si bien podemos decir, bueno, gana contundentemente y que eso nadie se lo discute, pero ¿cómo ganó? O sea, al final de cuentas ganó porque fue la única opción, ganó porque no había oposición, ganó porque era del mismo partido que del presidente, ganó ¿por qué? Creo que por muchas cosas. Claro. ¿No? Una, por lo del presidente, porque venía de un partido del presidente de la República y queramos o no, pues el presidente, como muchos lo han señalado, muchos analistas, pues creo que nunca, en esta época electoral, pues el presidente estuvo con sus mañaneras apuntando mucho de la tendencia electoral, aunque no lo... Sí, claro. Eso es indiscutiblemente. Sobre todo también, pues Eduardo, bueno, era, pues creo que es de los políticos... De las otras dos candidatas, creo que era el más conocido en Chiapas, comenzando desde ahí. Creo que muchos hacían este análisis, ¿no? De que fue como muy sonado cuando fue lo del caso cuando fueron secuestrados, ¿no? Sí. Por el caso de... claro. Creo que ahí todo comenzó, la ola de reconocimiento que tuvo, tanto bien como mal en ese sentido, sí, ¿no? Hay que recordar que fueron, bueno, que no me acuerdo, creo que fue en 2015 o 2016. Cuando fue lo de la presidenta municipal, Rosa Pérez. Pérez de Ochuc. No, de Chenaló. De Chenaló, perdón. Donde lo pusieron, lo vistieron de mujer, que para mí perdón que te interrumpa, hay que entender que la gente de Chenaló bajó al Congreso. Exacto. O sea, que fue un secuestro desde acá. Eso es lo más importante, Andrés, porque creo que no hay que pasarlo desapercibido. La gente de Chenaló bajó al Congreso, no lo tomó a los diputados. Exacto. Y Eduardo Ramírez Aguilar era presidente del Congreso del Estado y también tomó a otro que no me... Penagos. Sí, de apellido Penagos. También se lo llevaron y evidentemente hay un video que, bueno, evidencia mucho de lo que... Sí, de hecho apenas salió a relucir en esta época postelectoral ese video, por eso ahorita se me vino a la mente. Y aparte también creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó un libro como de los casos emblemáticos de situaciones en relación a pueblos originarios. Y claro. Y uno de los casos emblemáticos que ponen es el caso de Rosa Pérez de Chenaló y del secuestro que tuvo Eduardo Ramírez como presidente del Congreso. Y recuerdo que también de que lo vistieron de mujer, que a mí, pues, dices, pues, también hay el tema del machismo,
que luego una compañera, no sé si era de Chenalora, de otro municipio, es que también la población, no manches, o sea, es como el tema del machismo en ese sentido de querer vestir de mujer al político, pues refleja mucho también de este falta de conciencia desde la población, hablando de Chenaló o hablando de otro también, porque ella me decía, pues que también, como nosotros como mujeres, pues nunca decimos nada, pero el ver, porque a veces me ha pasado de que muchas de las mujeres también de comunidades ven tan normal de que, bueno, es que somos mujeres, pues nuestra voz, pues no es nuestra posición. Es nuestra posición, y qué bien que lo hagan vestido de mujer, ¿no? Pero también hay jóvenes, y eso a mí se me hace como muy, muy interesante, que hacen análisis. Y al final de cuentas, como mujeres, ¿qué nos hace sentir el hecho de querer desacreditar a un político vistiéndolo con nuestra vestimenta de mujer? Al final de cuentas, pues sigue siendo una vestimenta, somos también seres con la misma capacidad intelectual que un hombre, y que esto y lo otro. Y también para mí, pues estamos mucho de qué pensar. Claro. Y de qué reflexionar, sobre todo también para los pueblos originarios, ¿no? Y tanto Rosa Pérez Pérez en Chenaló como María Gloria Sánchez en Nochuk, pues fueron los primeros ejemplos que pudimos llegar a entender que mucho de lo que pasó fuera de que eran las primeras alcaldesas en toda la historia del municipio que tomaban el poder. O sea, el ser gobernados por mujeres, pues, o sea. Pero eso por una parte, pero había dos temas acá. Uh-huh. El tema era el tema del género, uh-huh, pero otro el tema de pueblos originarios. Claro. ¿Le respetamos su autodeterminación, sí o no? Porque si autodeterminación dice que no van a aceptar a una presidenta municipal, entonces ahí entra en un dilema, claro, las autoridades, ¿no? Sí, su autodeterminación indígena, ¿no? Sí. Que se le llama sistema normativo interno, ¿no? Sí, exacto. Entonces había como un gran dilema, por eso, y recuerdo que este libro, igual lo pueden buscar en PDF. Yo también lo leí, me acuerdo. ¿Sí ya leíste ese libro? Sí, me acuerdo. Es un libro muy bueno, a mí me dio como azul. Uno con, no era azul, creo que era como morado o algo así. Sí, bueno, a mí me acuerdo que... A mí me regalaron el libro porque me invitaron a un evento el año pasado, creo, y se me hizo muy interesante porque inclusive para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando llegó como esto, porque fue como un tema nacional, decir, sí, que ellos mismos ni siquiera no sabían qué hacer, pues se vieron en jaque, ahora ¿qué hacemos? Porque dicen que ellos quieren hacer valer su autodeterminación, pero está agrediendo el derecho y el tema de la igualdad de género, y todo ese tema desde el tema político, ¿no? Entonces ese es como también lo interesante, ¿no? Que no solamente era el género, sino claro, también el pueblo, el tema de la autodeterminación visto de la Constitución y de otras normas, ¿no? Pero bueno, creo que ahí les recomendamos ese libro, pero las y los interesadas en leerlo, se llama Casos emblemáticos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo así, que tiene que ver mucho con los pueblos originarios, que ya lo habíamos medio comentado en episodios pasados también, ¿no? Sí, y me parece bien interesante eso, y bueno, regresando al tema otra vez de la victoria de Eduardo Ramírez, y bueno, creo que sí es una de las cosas muy interesantes. Ahora, comunicacionalmente hablando, otra cosa que dejaría ahí en la mesa sería, y me parece bien interesante esto, yo hace poco hice una nota sobre Google, ¿no? O sea, y Google México hizo una evaluación estadística sobre los estados que más buscaron a sus candidatos, y apareció Chiapas en 5º lugar a nivel nacional. ¿De buscar información de candidatos? De que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, Xóchitl Gálvez y Javier Maínez, ¿no? El punto es cómo el estado más atrasado tecnológicamente hablando, porque lo es, con menos casas con conexión a internet, pudo haber buscado tanto. Eso fue es la segunda contradicción. Es el 5º líder nacional con más búsquedas sobre Claudia Sheinbaum, sobre Xóchitl Gálvez y sobre Javier Maínez. Pero bueno, hablando del tema de que Chiapas es como tecnológicamente atrasado, que hay como una incógnita, claro, ¿no? Por ejemplo, es como cuando yo hablo de pueblos originarios y la tecnología, las redes sociales, internet. Muchos, cuando yo doy ese tipo de pláticas o de charlas, porque me han invitado, es como se quedan, o sea, ¿cómo? O sea que sí tienen internet en sus casas.
Digo, pues es que el internet es un fenómeno global que ha llegado hasta los lugares más apartados del mundo, porque puede que una familia, por ejemplo, hablando desde la experiencia que yo he visto sin estudios formales, pero desde lo que yo he visto es que también hay familias que por el mínimo en una familia tienen un celular, claro, y tienen como acceso a internet a ciertos tiempos, ¿no? Claro. Yo ahí lo que postulo es que, por ejemplo, según el último dato que tengo de INEGI, porque sí lo busqué, es que 4 de cada 10 familias en Chiapas tiene acceso a internet. Es decir, 6 de cada 10 familias en Chiapas no tiene acceso a internet. Ahora, hay que entender cómo, por ejemplo... Pero el tema es también acceso a internet, ¿en qué sentido? ¿Acceso a internet las 24 horas del día o acceso a internet parcialmente? Pero aquí, más allá del acceso, lo que yo creo que tendríamos que analizar es el consumo del internet. También. Es decir, creo que en Chiapas hay un alto consumo de internet, pese a ser el estado con menos conexión a internet. Entonces, mi teoría es que, bueno, evidente, porque yo veía Ciudad de México, Chihuahua y no me acuerdo, Puebla, y allí estaba Chiapas, y yo dije, y lo primero que me llamó la atención es, ¿cómo va a estar Chiapas si Chiapas tiene menos unidades para acceder a internet, pero tiene más búsquedas que otros municipios, que otros estados que tendrían tanta conectividad? Y eso deduce 2 cosas. El grado de interés, o sea, o tal vez tienen mucho interés por conocer a sus candidatos, que eso me parece lo más loable. O la segunda es que hay un alto consumo de internet, de tanta ociosidad, lo cual creo que sí podría ser, porque ya se vuelve cada vez más común que la gente se enganche tanto en internet y que busque cualquier cosa y que te enseñe memes y que te enseñe cualquier cosa, ¿no? O sea, el consumo creo que ha avanzado tanto al punto de que nos desconocemos, ¿no? O sea, ya el consumo de internet ha trastocado muchísimos niveles y que, bueno, me parece bien interesante que lo analicemos desde el fenómeno de Chiapas, donde pues evidentemente en un proceso electoral o nos habla de una ciudad que está interesada en buscar información, pues, y que también tiene un alto consumo de la misma, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Fíjate que en lo personal con el tema del internet, hablando de los diversos contextos de Chiapas, yo me di cuenta desde el 2020, cuando estuvo lo del tema de la pandemia. Yo fui, porque yo estuve documentando la situación del COVID en comunidades chiles y tzitziltales en 2020, porque era una asociación me contrató prácticamente para encabezar un proyecto de filmación, documentación sobre la situación que se estaba llevando en las comunidades. Comenzaba mucho este tema de venta de internet por horas. Claro. O sea, era como... De las famosísimas fichas. Las fichas. Y recuerdo que muchos niños... Que la gente que tal vez no sea de acá va a decir, ¿qué son las fichas? Las fichas son, tú vas a un centro, lugar... una tienda de abarrotes o lo que sea. Donde te venden rufles, donde te venden Doritos y Coca. Tú vas y le pides una ficha que es como una tarjetita donde tiene el nombre del internet y la contraseña. Y hay de 2 formas. O te la acabas por horas o te la acabas por megas. Entonces hay como 2 planes, ¿no? Entonces, o sea, no crean que es como de, no, pues me va a dar la contraseña por toda la vida. No, la verdad es que no. Solamente por tiempo limitado. O sea, te establece como... Bueno, recuerdo que niños llegaban así a las comunidades y dicen, me da 5 pesos de internet. Exacto. O me da 10 pesos de internet. O me da 20 pesos de internet, que te daba como de 7 horas a 10 horas de internet, pues una ficha de 20 horas. Y dice, Sí, y desde eso, desde el 2020 o previo a pandemia ya estaba ese tema. De hecho, en mi casa o por la comunidad donde yo vivo, la gente sobrevive accediendo a internet por fichas. E igual hay fichas también que te cubre todo un mes. Claro. O sea, que está como, por donde vivo creo que está como a 120, 150. Que justamente eso es lo que... Pero es para conectar un dispositivo. Claro. O sea, que me parece bien interesante porque, bueno, que son como 2 cosas. La primera es que a estos lugares llegan como nucus, ¿no? O sea, en las tardes, noches, cuando a mí me tocó en Chilón, verlo en Chilón, mando saludos a Chilón allá, a San Jerónimo, Tulija, que había como un centro de internet y que ahí veías a los chamaquitos juntándose, ¿no? O sea, ahí estando compartiendo y jugando juegos. Pero la siguiente es que el nivel es muy desproporcionado, porque, por ejemplo, te decían, te podemos dar, me acuerdo mucho, te podemos dar 1 hora de internet a 5 pesos, o te damos 12 horas de internet a 20 pesos. Y decías, bueno, y yo me acuerdo que estábamos con la maestra Ángeles Mariscal y con otras personalidades ahí, Daniela Pastrana, queridísima maestra también, y le decía, o sea, ¿de dónde sacan la tarifa?
Porque, por ejemplo, 5 horas no es proporcional a 20 de 12 horas, pues. No. Entonces, de repente, ahí ya me explicaron de que depende mucho, porque si te gastas los megas ya no llegas a los 12. Entonces, tiene también un tema ahí de... Hay un tema muy de contabilidad de gastos. Que creerás que tú, no, es que no saben hacer, no, es que también tiene su propia cuenta, Claro. ya se saben su propio teje y maneje del asunto, ¿no? Que sí, es lo interesante también para los que no saben, pues el acceso a internet a gran parte de las comunidades en Chiapas Es basado en fichas. es basado en fichas. Y también, pues puede que le pregunten, ¿tienes internet en tu casa? No, pero puede que tiene Sí, ficha. y la gente también pensará, ¿y cómo le hacen? Bueno, compran unas grandes antenas para bajar el internet y entonces tú llegas y la casa Sí. tiene una antena como de Hay 20 empresas metros. como empresas particulares, evidentemente, pues que le invierten, ¿no? Claro. Ponen sus grandes antenas, ahí por donde hay unas antenas, y dices, wow, ¿no? ¿Quién sabe cuánto invirtieron? Pero ya le andan ganando porque la gente al internet se pone adicta de un 2x3, o sea. Claro. La Y verdad- eso es lo que yo he visto también. Y el internet, por ejemplo, donde yo vivo, se satura muchísimo, como a partir de las 4 o 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Claro. Porque ese lapso de tiempo es como cuando salen de la chamba, muchos pasan a comprar su ficha, van a su casa, porque de hecho por donde vivo hay como varias tiendas, ¿no? Y cada tienda llega a cierto como metros de distancia el internet. O sea, bueno, Sí, te digo, se le juntan compro como acá. Nuku, pues, o sea, Ajá, hay como una cobertura de ciertos metros de distancia donde te La vendieron, antena. ¿no? Sí, Están ahí, claro. están- Y bueno, creo que digo ya para ir terminando, Para ir porque ya se nos fueron ya 20 minutos en esta conversación de era de todo, de la ropa, de que ya terminó de llover, dicho sea de paso. Bueno, terminemos con el tema que me pareció bien interesante y lo decía Andrés antes de iniciar y que me parece bien Abrir la interesante. conciencia. Abrir la conciencia, que dicho sea de paso, cuando yo escuché lo de Jama Chulel, yo, en lo personal dije yo, qué bien que apueste. Primero, algo que es bien interesante, el gobernador, en este caso, vuelve a ser como un patrón, porque los últimos gobernadores, al menos los que yo creo que tengo 100 plena conciencia, no son de la capital. Ujú. Este gobernador es de Comitán. Exacto. El anterior gobernador es de Tuxtla, según tengo entendido. Ajá. El anterior a él también era de Tuxtla. Y Pablo Salazar era de Soyalo. No, Rutilio Escandón Cadenas es de Venustiano Carranza. Ah, sí. Entonces, me gusta mucho el tema de la rotación. Que De, no se concentren que más no en se la con- capital o en algún solo pueblo, que muchas veces es lo que pasa también, que se concentra el poder en un cierto grupo poblacional, ya sea principalmente a veces en las capitales de los estados, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, vas tal vez a Monterrey y a Nuevo León y tal vez todos los, no sé, gobernadores y gobernadoras tal vez solamente se mueven en Monterrey y en San Pedro Garza García. Entonces, el punto aquí me gusta mucho que haya sido como esta Que se dispersión. vaya diversificando y que sea como de Claro. diversos contextos Entonces, y lugares. Comitán, regresando a este tema, pues es evidentemente una zona donde se aprecia una presencia indígena muy interesante. Y bueno, hablábamos de Baluncanán en el anterior capítulo. Y bueno, saca esta frase, ¿no? De Jama Chulel, que al traducirlo de forma foránea y totalmente desde la ignorancia, le ponen abajo, abre tu conciencia. Ahora, mi primera impresión, lo que yo dije, Ajá. y justamente ahorita que me parece bien interesante analizarlo, es, dije yo, qué chido que apueste, ¿no? O sea, qué chido que apueste. Ahora, La iniciativa no está mal. y ahora vamos con todo tu análisis y Con la todo, cuestión todo tu técnica. carro para que nos digas primero por qué está mal contextualizado y bueno, adelante, ¿no? No es que esté mal traducido, bueno, hablando ya, para los que no sepan y no lo sabían, pues Jama Chulel fue como un lema, una Sí, frase como de su eslogan. campaña, o el eslogan de nuestro próximo gobernador electo de Chiapas, que hablaban mucho de abrir la conciencia, ¿no? Creo que en español hablaban mucho de esto de abrir la conciencia, y entonces lo traducen al tzotzil y creo que también al celtal, porque se decía según lo mismo, ¿no? Que es Jama Chulel, y hasta hicieron esta canción que ya... Que ahorita vamos con la canción. Primero vamos con la Entonces, traducción. el tema de Jama Chulel es que no está bien, bueno, fue como una traducción muy directa y literal del sentido de abrir, que es Jamel en tzotzil, y Chulet, que es conciencia, ¿no?
Que Pero, ahí, paréntesis, Ajá. yo sabía que chulel significaba alma. es que el chulel es un abanico de significados, pero también tiene que ver mucho con el alma, con el tema del espíritu, desde el tema muy religioso, ¿no? Pero el tema del chulel no abarca solamente la cuestión espiritual o religiosa, abarca también el tema de la intelectualidad, de los individuos, ¿no? Por ejemplo, también el tener conciencia, por ejemplo, algo que decíamos nosotros, o que se dice mucho en Tzotzil cuando hay alguien que anda como que perdido por la vida, o por ejemplo los borrachos que se la pasan tome y tome, pues le dicen Yule Soa Chulel, pero es como también pues haz acto de conciencia, haz acto de esto. Y creo que esto de abrir la conciencia iba más en ese sentido, ¿no? De abrir la conciencia, aunque en el español no sé si tiene mucho sentido también de abrir la conciencia. ¿Es posible abrir la conciencia en ese sentido? ¿O la conciencia es algo que solamente se puede expandir? Claro. Ese es el tema. ¿Es Bien, algo Andrés. que se abre la conciencia o solamente es algo que se puede expandir? Porque es... en Tzotzil, pues no tiene mucho sentido porque comienza como este señalamiento de los compañeros. Cuando yo lo escuché, yo creí que estaba en otra lengua. Nunca me imaginé que fuera la traducción al Tzotzil. No sé quién lo tradujo realmente, eso no, creo que es lo de menos, pero el tema es como el hecho, ¿no? De que dice, y cuando comienzan a cantarlo, no me acuerdo ahorita el nombre del artista, ahorita nos dirás, que comienza dice Hama, Hama, ¿no? El Hama como tal en Tzotzil no existe. Es Ham a Chulel, o son dos palabras, porque ya gramaticalmente, como lo tradujeron de Hama, Hama, está mal, porque es Ham a Chulel. Si quería como separar la frase, es Ham, Ham a Chulel. Okay. Ham, Ham a Chulel. Entonces, como el análisis comienza a ver, pero lejos de ese error gramatical al momento de cantarlo, está como, realmente, esa es como la frase que, o tiene mucho sentido. Es lo que justamente entonces, vamos, ¿no? Entonces, y no tiene mucho sentido en Tzotzil. O sea, le digo a alguien, Hama Chulel, o sea, se van a quedar, ¿qué? Y ayer estaba viendo unos memes que estaba checando, ¿no? En redes, porque se me hizo muy interesante que ahorita que pasó como las elecciones, dijeron, espero que ya dejen de estar como mencionando la de Hama Chulel, que ya se olviden de esa madre, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, ni siquiera en Tzotzil usamos esa frase. Hay otros términos que tienen que ver mucho con la conciencia, de abrir o de expandir la conciencia. Más bien, yo no creo que la conciencia se pueda abrir, sino más bien se puede expandir, ¿no? O se puede nutrir sobre todo. Claro. Entonces, alguien hizo esta pregunta, pero en Tzotzil ahí lo posteó en Facebook, o sea, de que creo que lo dijo como me ahamsha chulelik, ¿no? O sea, como es como siendo sarcástico, ¿no? Ya pudieron abrir su conciencia. Y ahí un güey dice, es que no hay con qué abrirlo. Claro. Y entonces le dice, ¿no? O sea, no hay con qué abrir la conciencia. Claro. Porque haciendo como esta crítica, ¿no? De ya como... Y se me hizo interesante porque casi nadie se pronunció cuando estaba la campaña, tal vez por no querer hacer la campaña. Entonces, claro. Ahorita vemos cuando termine la campaña a ver qué opina la gente, ¿no? Y fue como una dinámica interesante, más de uno. Ahorita pasó las campañas, ya sabemos quién ganó, ahorita comienzan a señalar ese tema, ¿no? Ese tema. Y Andrés, tenemos 2 minutos para terminar porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Tus redes sociales, dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinim o @AndrésTachiquinim o a través del sitio web tachiquinim.com. Pero en tu caso... Andrés Reportero, Twitter e Instagram, ahí nos pueden encontrar. Y la verdad, gracias, les agradecemos esta conversación tan bonita. Ya se nos va el tiempo como en el primer bloque y espero que ayudan justamente a compartir todos los clips que hace Andrés, este gran contenido, y pues lo vamos a seguir haciendo con el mismo cariño de siempre. Cuídense mucho, ¿no? Bye. O sea, salimos ahí, o sea, en el córner, Hama Chulel.